Hola a todos amigos, un saludo, espero que estéis muy bien. Bueno, me han pedido que haga un vídeo explicando un poco cómo fue en mi caso empezar a quitarme en mi caso, ¿no? Esas capas de cebolla que hacen que lleguemos un poquito más al centro. ¿Cómo me pude dar cuenta de mi falsa identidad y cómo me pude dar cuenta de mi verdadera identidad? Bueno, pues aparte de sentir una inquietud muy grande por el mundo espiritual y haber leído algunos autores que realmente mencionaban esto, ¿no? Esa gran obra, ese llegar hasta el fondo de ti, el volver a casa, el volver a esa divinidad que eres, que no está en ningún otro plano dimensional, sino que es una dimensión subyacente a ti mismo, realmente eres tú mismo. Pero para llegar ahí hay que quitar esa falsa identidad o lo que llamamos ego. El problema está en que esta falsa identidad o lo que llamamos ego es una estructura muy sólida, que está construida por un montón de creencias, un montón de... Sí, son todas estas creencias, todo esto que tú piensas que eres, un montón de... eso que tú te crees que eres, todo eso que te piensas que eres, pero que en realidad no es así. La estructura, lo que llamamos ego, es lo que llamamos la personalidad, esto que vive en el tiempo y que siempre se está proyectando al pasado y en el futuro. En mi caso, es evidente que me quedan muchas capas de cebolla todavía por quitar, pero sí que puedo decir que he quitado muchas, las suficientes como para poder acercarme tanto al centro de poder recordar por experiencia propia quién soy. ¿Qué es lo que sucede cuando tú tienes una cebolla muy grande y la empiezas a quitar capas, las quitas capas y las quitas capas? Bueno, pues que estás cada vez más cerca del centro. Ese centro es lo que llamamos nuestra verdadera identidad, nuestra parte divina, esa parte que vive siempre en un continuo ahora, siempre está ahora. Ella detecta muy bien quién es, porque es vida. Es lo que llamamos esa parte divina, es la vida en sí, cuyo lo que tiene que hacer, digamos, cuyo forma es vivir, es la vida, es la vida misma, ¿no? Cuando más te vas acercando a ese centro, vas teniendo expansiones de conciencia. Te va cambiando tu forma de ver la vida. Vas ascendiendo en frecuencia, vibras en una frecuencia más elevada. Y eso está íntimamente relacionado con tu forma de ver la vida, comprensiones, porque esas tomas de conciencia, esas expansiones, son comprensiones muy profundas de la realidad, que solo se puede llegar a ella quitándote todas estas capas de cebolla, como digo en un principio. A ver, por muchos libros que leas y por muchos vídeos que veas, no significa que estés más cerca del centro, aunque sí te aseguro que ayuda bastante, porque tener información ayuda mucho, ¿no? El tener información para saber de estas cosas, para saber a lo que te estás enfrentando, para saber cómo hacer este proceso. En mi caso, el proceso es paulatino, son sucesivas tomas de conciencia a medida que te vas quitando todas esas capas de cebolla. Esas capas de cebolla son mucha sanación, ¿no? Tienes que hacer mucha sanación, quitarte odios, empezar a revivir cosas del pasado que se han quedado marcadas en ti, todos esos traumas, todos esos daños que quizá viviste de una manera traumática, aunque realmente quizá no hubiera sido así, sino era tu percepción de aquel momento en el que te hacía vivir aquella especie de dramas que se quedaron ahí, ¿no? Todas esas veces que eras niño y que no te hicieron caso, que te despreciaron o que te dijeron lo poco que valías, todo eso se queda, ¿no? Y va formando esa estructura, esa personalidad que llamamos ego. Darse cuenta de lo que es el ego es muy complicado porque se camufla muchísimo. Daros cuenta que es una identidad que está creada por nuestra mente. Cuando tú no estás en el momento presente, cuando tú no estás observando tu mente, escuchando lo que hablas, sintiendo tus emociones, cuando tú no estás presente, estás funcionando así, con la estructura, con la personalidad, no estás funcionando con tu esencia. El ego es prácticamente, es la mente no observada, son las emociones cuando tú no estás, cuando tú pues estás en otras cosas, que es la forma habitual de funcionar del 90%
de los seres humanos que hay ahora mismo, ¿no? Es lo más lógico y es lo más normal. Sin embargo, cada vez que funcionamos con esa estructura diseñada que llamamos personalidad, eso produce sufrimiento y es la causa de prácticamente todo el sufrimiento que hay. Cuando tú estás más cerca de ese centro que tú eres, cuando tú ya le quitas muchas capas a esa cebolla, te vas dando cuenta que lo trivializas todo mucho más, empiezas a estar en estados de paz interior bastante profundos, empiezas a encontrarte muy cómoda en el silencio, empieza a haber un cambio brutal en tu persona, pero claro, para eso hay que quitarse muchas capas. Como decía, descubrir esta estructura, descubrir el ego es muy, muy difícil porque se camufla muy bien, o nos pensamos que todos aquellos que estamos en un camino espiritual estamos más cerca de ese centro, nos hemos quitado capas de cebolla, porque esto no es así, por desgracia. Para quitarse capas es un trabajo, es que es un trabajo interior donde tú te vas a observar, vas a ver todos esos condicionamientos mentales que tú tienes, vas a pasar procesos en los que sientes un gran vacío interior porque te empiezas a quitar de un montón de creencias, de un montón de cosas que se va desestructurando lo que es tu identidad. Entonces, pasas también por un periodo como que se te derrumba el mundo porque nada de lo que creías era así, empiezas a cuestionarlo todo, ya no te sirven los dogmas, ya no te sirven... Bueno, pasas por etapas, ¿no? Las cosas son así, pero a medida que te acercas a ese centro van sucediendo cosas, vas teniendo determinadas experiencias que son los que te van mostrando que realmente estás en el camino. Como yo digo siempre, no se trata de que tú te leas un libro, aunque ayuda mucho la información y yo lo reconozco, pero es un trabajo interno, es un viaje a la profundidad de tu ser que está en ti, a ese centro, ¿no? Imagínate una diana que está compuesta por muchos círculos y ahí en el centro está donde tenemos que ir, ¿no? Ese centro de la diana, ahí, el centro de nosotros mismos. Y eso es lo que se ha llamado el regreso del hijo pródigo, volver a casa. Volver a casa no significa que te tengas que ir al cielo en otro lado, ni que te tengas que cambiar de dimensión. No es eso. Esto se comprende por las experiencias. Realmente volver a casa es volver a tu centro, volver a esa vida que eres y estar continuamente viviendo en ese eterno ahora, porque este centro de la diana, este ser que tú de verdad eres, que es vida, vive fuera del tiempo. Y esto, yo sé que para muchos de vosotros es una frase que no se entiende, porque la mente vive en el tiempo y no puede entender esto, pero a medida que os quitáis esas capas de cebolla, por experiencia propia, por experiencia vais a entender lo que es ese continuo ahora y ese observador que realmente es lo que sois. Como digo, descubrir esa estructura, esa base de tomar conciencia, autoobservarte, mirar, empezar a quitar creencias, empezar a quitar traumas, empezar a ejercer el perdón en tu vida de todo aquello que consideras que te han hecho daño, porque luego a medida que vas caminando en esto te das cuenta, lo ves de otra manera, ¿no? Te das cuenta de que en realidad nadie te ha hecho daño, ¿no? Pero son estados profundos que tienes que irlos descubriendo tú mismo y sobre todo por propia experiencia. Y siempre lo diré, por propia experiencia, porque esto es una experiencia totalmente real y palpable, ¿no? Dejémonos de dogmas y lo que te digo yo y lo que te dice el otro, nada, sino que lo cuestiones todo y según lo que vayas comprobando por ti mismo. Descubrir esta estructura, como digo, es complicadísimo, pero una de las cosas que más me ayudaron a mí fueron los demás, los otros. Porque me di cuenta de que esa estructura, el ego, se basa mucho, lo que hace el ego es lo que critican los demás. Cuando yo veo a una persona y me sienta mal aquello que hace una persona, entonces me observo. Porque sé qué es lo que está haciendo el ego, pero no soy capaz de verlo. Imagínate una cámara está enfocando hacia afuera, siempre enfoca hacia afuera, pero volver esa cámara hacia adentro es bastante complicado, es muy difícil que nosotros en nosotros mismos descubramos ciertas cosas. Por eso usamos el reflejo del otro, porque cuando tú vas expandiendo conciencia, quitando esas capas de esa cebolla y vas expandiendo conciencia, te das cuenta de que el otro eres tú mismo, ¿no? Y ese otro es lo que la vida utiliza para ponerte delante
aquello que tú tienes que darte cuenta. Esto es súper importante y a mí me ayudó mucho en mi camino, sobre todo mucha sanación, mucho perdón y mucho amor hacia ti mismo. Sobre todo esto es importante, mucho amor hacia ti mismo y hacia todo, absolutamente todo lo que te rodea. Y esto ya lo entenderéis cuando vayáis expandiendo conciencia, como resulta que todo aquello que te rodea en el fondo eres tú, ¿no? Son estados de conciencia a los que llegaremos todos y cada uno de nosotros. Y nada más, y espero que os haya servido para algo. Un abrazo muy fuerte a todos.